identificar qué es lo que se necesita para entrenar, que últimamente nos llevará a los modelos que vamos a discutir. Cuando hablamos de pensar en qué entrenar, uso lo que se llama el modelo de desempeño de las 3 Ps en inglés. Cuando observo a mis atletas moverse, me pregunto, en primer lugar, es si pueden colocarse en la posición adecuada, por ejemplo, en sprinting, si pueden estirar bien su columna vertebral, si extienden sus hombros, sus caderas, y también determinar si tienen suficiente movilidad en sus articulaciones y controlar este rango de movimiento para poder moverse mejor. Si no pueden asumir estas posiciones y si no pueden lograr una estabilidad de movimiento, estas son cualidades físicas que necesito desarrollar para poder mejorar el patrón de movimiento. La segunda pregunta sería, ¿tienen suficiente fuerza y potencia y nivel muscular para desempeñar el movimiento? Es fantástico tener movilidad para estirarme, pero ¿tengo la suficiente potencia para completar el movimiento? Para muchos de los deportes con los que trabajan, la fuerza y la potencia son muy importantes. Tal vez estén preguntando por qué no está mejorando un movimiento, pero esto puede ser que tenga que ver con la postura o porque el atleta no tiene todavía la suficiente fuerza. Y esto es muy cierto en los deportes en los que he trabajado, en fútbol americano, rugby y sprinting, que ya que la mayoría de las actividades de pista y campo requieren esta potencia. La última pieza es esta, el patrón. Em, una vez que pueden asumir la postura correcta y que tienen la fuerza suficiente para desempeñar el movimiento, la última pregunta es, My movement pattern look like? What is my ¿cómo se core? ve el patrón del movimiento? ¿Cómo se ve la coordinación? Como entrenadores de deporte, el patrón de movimiento es lo que determina al final la habilidad para desempeñar este movimiento. La posición y la potencia solamente son importantes porque nos ayudan a mejorar el patrón y el resultado del movimiento en general. Estas 3 categorías nos dan lo que nos da el continuo de lo entrenable. Al ver a estas 3 variables, podemos usar la analogía de un auto y un conductor para tratar de dar prioridad a donde debemos de esforzarnos más. Del lado del auto se refiere a la posición y la potencia. Tenemos los frenos, tenemos la máquina, el hardware del humano es adecuado para desempeñar el movimiento que espero con este auto. Se puede poner un auto Fórmula 1, pero no quiere decir que el conductor sepa conducirlo. Pero si le damos un Beetle de 1984, no va a ganar ningún Grand Prix. Entonces necesitamos el hardware necesario, pero también el software. Y así es como se relacionan estas dos cosas. Desde la perspectiva del entrenamiento, hay que verlo de la forma siguiente. Si identifico que nos falta fuerza o hay fallas en la postura, son problemas que pueden entrenarse, que pueden corregirse con un entrenador de potencia, con un terapeuta físico y poner un poco más de atención a estos dos aspectos en nuestro programa de entrenamiento. Se necesita tiempo y adaptación, pero los patrones entrenables se encuentran en el entorno en vivo del entrenamiento. Or you're Por ejemplo, cuando estás trabajando con un clavadista o con un sprinter en su técnica, operas con la idea de que sí, pueden tener las posiciones correctas, tienen la potencia, pero la técnica todavía no está allí. No se ve un patrón refinado de movimiento.
En ese momento se está tratando con un tema que es entrenable y lo que hay que determinar es la técnica o la práctica correcta para permitir que el cuerpo aprenda esta coordinación y desempeñar el patrón de la forma en que esperamos. Para resumir, su habilidad para evaluar a un atleta en cuanto a, a postura, potencia y patrón, este análisis les va a permitir identificar qué es lo que se puede entrenar físicamente y qué se les puede enseñar en el campo de juego y en la práctica. Mi buen amigo Stu McMillan lo resume muy bien. No se puede resolver un problema mecánico o físico con una indicación técnica. No hay polvo mágico o palabras mágicas que de repente le den a alguien más fuerza o que les den mejor movilidad. Así es de que necesitamos llevar a cabo un proceso paralelo que sea muy claro en cuanto a nuestras prioridades técnicas, lo que trabajamos en el gimnasio y lo que trabajamos en el campo de juego. Voy a hacer una pausa para enfatizar en algo. A partir de ahora, en nuestra presentación, nos vamos a concentrar en problemas entrenables. Esto significa que al hablar del lenguaje del entrenamiento y las indicaciones, estamos trabajando con la suposición de que el atleta tiene la habilidad física de hacer lo que ustedes quieren, solamente que no saben cómo hacerlo. Al ayudarlos a identificar las técnicas para mejorar sus patrones de movimiento. Y estamos asumiendo que ustedes están tratando con problemas que pueden ser entrenables o que pueden ser resueltos mediante el entrenamiento. Entiendo que Patterns, movement skills, and how we can coach those. vamos a concentrarnos en los aspectos en que podemos entrenar para poder ayudar a nuestros atletas a mejorar su técnica en general. Una vez que sabemos qué entrenar, tenemos una dirección, sabemos a dónde queremos llegar, tenemos un destino y ahora podemos pensar en cómo entrenarlo, en el camino que necesitamos seguir para llegar a nuestro destino. Y este es el corazón del arte del entrenamiento. Aquí tenemos que revisar las herramientas que tenemos para lograr el cambio que queremos alcanzar. Empecemos con una pregunta muy sencilla. Movement. ¿Cómo influyen los entrenadores en el movimiento? Ustedes ya entienden el proceso de aprendizaje natural y saben las variables que influyen el aprendizaje. Ahora la pregunta es, ¿cómo aprovechamos estas condiciones para mejorar el proceso de entrenamiento en lugar de interrumpirlo? Necesitamos un modelo, una forma de pensar y entender cómo interactuar con los patrones de movimiento de nuestros atletas, porque sabemos que no es esto. No tenemos cintas en el cuerpo del atleta, no estamos jalando estos cordones en sus piernas y sus brazos. Sin embargo, reconocemos que tenemos la habilidad de influir en el movimiento y con ello me refiero a su cerebro, a su mente, a la conexión entre su cuerpo y su mente. La pregunta es, ¿cómo accedemos a la mente de una persona y a la concentración de una persona? Lo hacemos interactuando mediante la atención. Manipulamos los elementos a los que ellos prestan atención. De esta forma les permitimos concentrarse en distintas partes de su cuerpo y del entorno. Y debido a que esta información viene desde ellos y su relación con el entorno, podemos aprender a dirigir su atención de forma que una vez que tengan la información, puedan darse cuenta del control que tienen sobre la situación, como lo hizo mi hijo con los manubrios de la bicicleta. Nuestro entrenamiento se puede
resumir en su habilidad de educar la atención, de entrenar la concentración. Y quisiera demostrarles lo fácil que es manipular la atención. Asumo que donde quiera que estén en el mundo, es probable que estén sentados y de repente se dan cuenta de cómo sus caderas están sobre la silla. Quisiera que piensen en cómo están sus ropas en su cuerpo. ¿Dónde traen su reloj, por ejemplo? Todo lo que es alrededor de ustedes. Si tienen un vaso y toman un trago de agua. Rápidamente, al escucharme hablar, en donde quiera que yo esté, mientras me escuchen, pueden concentrarse en sus caderas, en dónde están, en su ropa, en dónde está su reloj, en dónde están sus vasos, por ejemplo, asumiendo que esta no es la presentación más aburrida que hayan escuchado en su vida, que espero que no, han estado prestando atención a a lo que he tratado de decirles y de llamar su atención. Entonces hay muchísimas cosas a las que podemos poner atención en nuestro entorno y es imposible poner atención a todo al mismo tiempo. Por lo tanto, la atención es una capacidad limitada, es un recurso limitado y tenemos que dirigirla a algo específico. Como entrenadores, nuestra responsabilidad es afinar la atención y dirigirla hacia los elementos del entorno que queremos que el atleta note y ayudarlos de esta forma a moverse mejor. Es literalmente la atención es la moneda del aprendizaje y necesitamos aprender a manipularla para poder enseñar mejor. Para ello, quisiera demostrarles cómo podemos aprender solamente de las cosas a las que ponemos atención y solamente aprendemos de lo que ponemos atención y por lo tanto la responsabilidad del entrenador es afinar su habilidad de concentrar la atención de sus atletas en lo que es relevante. Y espero que nuestro intérprete pueda traducir este video. Pero, sin embargo, el video es muy fácil de entender. Entonces voy a dejar a poner el video para que ustedes puedan seguirlo. Hoy vamos a jugar un juego específicamente diseñado para que tomen conciencia de su entorno. Esto se llama Double Dutch. Uno es brincar la cuerda, pero ¿qué tiene que ver con el cerebro? Esto nos da conciencia sobre el espacio. Para este juego, todo lo que tienes que hacer es ver el número de veces que las chicas en verde logran saltar. 1, 2, 3, 4, 5. Ellas son bastante rápidas con sus pies, pero hay que poner atención para mantenerse concentrados. ¿Listos? Va con dos cuerdas. Sí sé que, ¿cuántos saltos logró el equipo verde? ¿38? Entonces estarías de acuerdo con el 40% de nuestro público. ¿Notaron algo más que estuviera sucediendo durante este Double Dutch? Tal vez una gallina gigante que pasara por detrás bailando. Algunos no lo habrán visto, pero muchos de ustedes tal vez sí. Y está bien, porque el pollo solamente estaba allí para distraer.
¿Y de qué color era la pared detrás del juego? No era el mismo color al final que al principio. El color de la pared al fondo estuvo cambiando todo el tiempo, de azul claro a rojo brillante, pero y casi nadie se da cuenta. ¿Por qué? Es porque